¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar, no solo todos los domingos de 2 a 3 de la tarde la sintonía de radio, no solo todos los domingos de 7 a 8 de la tarde a través de Libertad Digital Televisión, sino a cualquier hora del día a través de los podcasts en todas las plataformas de Tu Dinero Nunca Duerme y también ya en YouTube. Es decir, no tienen ustedes ninguna excusa para despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar en compañía siempre de los mejores. Y puedo saludar ya a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bien, bien. Menuda semana llevamos, ¿eh? Interesante lo que se nos viene por delante. Mira que en este programa, ya lo saben todos ustedes, no tenemos por costumbre centrarnos en asuntos de actualidad. Aquí traemos debates sobre cultura financiera, pero es inevitable. Tenemos que tratar de las cosas que están pasando en los mercados y que parece que tienen a todo el mundo asustado, ¿verdad, Luis Alberto Iglesias Luigi, desde Value School? Pues muy bien, encantado de estar aquí como siempre otra semana más. Bueno, temas interesantes, Luigi, te estaba diciendo, yo creo que tenemos un debate y un programa muy interesante por delante. Manuel, ya para la siguiente te saludaremos a ti, sé que te ha fastidiado mucho perderte el programa, Manuel Llamas, pero mucha atención a los invitados que tenemos hoy. Nos visitan desde Finicens, su CEO Giorgio Semensato. ¿Cómo estás, Giorgio? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, insisto, interesante, intenso el programa que vamos a tener hoy también con el director de inversión de Finicens, Kevin Comeyer. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, el placer desde luego es nuestro y como ya estamos todos, ¿qué les parece si comenzamos? Bueno, y estaba diciendo yo que menuda semana la que hemos pasado desde el último programa de Tu Dinero Nunca Duerme. El último programa estábamos hablando ya un poco de los efectos de esa quiebra declarada del Silicon Valley Bank y desde entonces, bueno, pues catarata, quiebras, la compra de Credit Suisse por UBS, terremoto financiero, miedo, pánico, de repente las bolsas cayendo una barbaridad, luego recuperándose una barbaridad. Por fin, esta semana también hemos escuchado a la señora Lagarde darle, como diría el castizo, en el rodal del gusto al mercado y pronunciar las palabras mágicas. Tenemos todas las herramientas necesarias y haremos lo que sea necesario para mantener la estabilidad de precios y a puntillo y también la estabilidad financiera. Digo que gracias a Dios como piensa el mercado, pero bueno, yo creo que eso será otro de los puntos de análisis en el día de hoy. ¿Qué pasa con la política monetaria? ¿Es hora de aflojar? ¿Es hora de reducir un poco el ritmo de subida de tipos de interés cuando la inflación todavía no se ha solucionado? En fin, hay muchos asuntos encima de la mesa, pero yo les propongo en concreto un debate que yo creo que está en la calle y que está probablemente en la cabeza de muchos aquellos seguidores del programa y muchos aquellos que están tratando de tomar las riendas de su patrimonio y de comenzar a dar ese paso de ahorrador a inversor, todo aquel que todavía no lo haya hecho, y es me gusta mucho la estrategia en gestión pasiva ultra diversificada, me gusta mucho la estrategia, como le gusta decir a Domingo Soriano, de garantizarnos de alguna manera esa revalorización del mercado, pero claro, tal y como están las cosas, es un buen momento para invertir en gestión pasiva. Si viene una crisis, una recesión y tenemos una temporada de mercado bajista, ¿era este el momento de invertir? Bueno, vamos a ver, ya hablamos el otro día con Finicens también de Market Timing. Hoy no vamos a hablar exactamente de Market Timing, pero será otro de los asuntos que sobrevuela el debate del día de hoy. Pero yo ya les prometo que me callo y le doy la palabra a nuestros invitados de hoy. Nos vamos a la entrevista. Venga, pues arrancamos turno de preguntas. Decía yo que es un debate muy interesante y es cierto, nos están llegando mensajes a través de redes sociales, correos electrónicos, de mucha pregunta alrededor de esto. ¿Crisis financiera vendrá o no vendrá? Y segunda derivada, si viene es el momento de invertir en gestión pasiva. Tenemos a Giorgio, tenemos a Kevin, Luigi, no sé, abres tú el turno de preguntas en la entrevista. Bien, pues la pregunta tiene dos ramas. Una es la pregunta que se haría un inversor que está pues pensando si invertir en este momento. Ante el panorama que tú has descrito en la introducción, Luis Fernando, lo normal es que alguien que no está todavía en el mercado diga, bueno, yo me voy a esperar a que venga un momento mejor. Entonces, una primera pregunta sería, ¿va a haber un momento mejor para invertir cuando las aguas estén más tranquilas? Es decir, ¿este momento no es el más idóneo para invertir? Eso se lo preguntaría a alguien que está afuera.
Y al que está dentro invertido, la pregunta que os hago es, ¿qué le diríais? Porque la tentación es salirse hasta que se tranquilicen las aguas y volver a entrar después. Es decir, si tuvo un plan en el momento de dar el paso de invertir, romper ese compromiso, traicionar ese plan, corregirse sobre la marcha para esperar a que las aguas se tranquilicen. ¿Qué les responderíais tanto a uno como a otro? Kevin o Giorgio. Bueno, nosotros, yo la verdad es que tengo la solución, es evidente cuál es la solución, lo que pasa es que es difícil ponerla en práctica. Lo que sabemos es que uno hace dinero estando en los mercados, ¿no? Una vez que tú tienes que decidir si estar o no estar, es cuando empieza el baile de las decisiones y de la toma de decisiones que lo único que hacen es empeorar en el tiempo, ¿no? Entonces, la respuesta fácil es al que está, es mantenerse invertido, porque esas buenas rentabilidades de las que siempre se hablan, de ese 50, 100, 150% o lo que sea, en periodos de medio a largo plazo, no dependen de que tú tengas únicamente buenos años. De hecho, en los últimos 15 años ha hecho un 200% y hemos tenido la crisis financiera, etcétera, etcétera. Es decir, habiendo invertido en el peor momento... Repítelo, que igual alguno no se ha enterado bien. Pues en los últimos 15 años, eso es, invirtiendo en el peor momento de la crisis financiera, eso es 2008, y después haberte llevado las manos a la cabeza, porque después lo que ocurrió con el mercado fue que cayó, el mercado de renta variable cayó, pues entre un 20 y un 50%, depende de dónde estuvieras invertido, pues ahora mismo estarías riéndote porque estarías entre un 150% y un 250%. Depende del riesgo, depende del porcentaje de renta variable. 9% anualizado aproximadamente. Un poco menos porque estamos hablando de 15 años. Vale, pero sí, puede ser entre un 5% y entre un 8% de rentabilidad anualizada neta. Muy bien. Entonces... yo creo que el problema viene de que nos pensamos que la rentabilidad se hace por nuestra capacidad de poder identificar el buen momento. Y entonces, por eso digo que es fácil, racionalmente y estadísticamente, eso queda demostrado y es evidente. Lo que pasa es que no es tan fácil, es estar invertido y perder, el año pasado, por ejemplo, un 10%, ¿no? Y no es tan fácil que llegue la crisis financiera, cuando yo tuve conversaciones con clientes que eran complicadas, donde habían empezado a invertir y ves que de todos tus euros, pues han caído un tercio o un 40% tus inversiones. Pero ¿qué pasa? Que esperas unos cuantos años y te recuperas. Es decir, del mismo momento que los mercados bajan, suben, y cuando suben además suben con mucha virulencia, mucha agresividad, ¿no? Entonces, al que está invertido tiene que seguir estando, al que no lo está, yo entiendo que quizás la pregunta sea más compleja, porque claro, el que no lo está, probablemente no lo está porque sepa menos de inversión o porque no está invertido, y entonces ahí es una cuestión más de educación, de entender que como no sabe escoger el momento idóneo en el mercado, uno tiene que empezar a entrar en el mercado. Probablemente en lugar de entrar con todo tu capital, lo más razonable sería entrar poco a poco. Es decir, ir poniendo una parte. O sea, conversaciones que yo tengo con clientes son, oye, pon la cantidad de dinero que en el caso de que el mercado cayese un 5% el día de mañana, no te importaría perderlo, ¿no? Esa es la cantidad que tienes que ir poniendo todos los meses. Bueno, ¿no? perderlo, Kevin, o simplemente ver que ha bajado, porque la pérdida se materializa cuando pulsas el botón rojo. Hablo pérdida porque el inversor... Cuando ve un 5% abajo, los que hemos estado en varios ciclos, habiendo visto nuestra cartera caer un 50%, a mí no me asusta, y de hecho yo ya lo he visto, tanto en el .com como en el 2008. Pero para aquellos inversores, como tú decías, que no han estado invertidos, si invierten y ven su cartera caer un 5%, yo creo que un gran porcentaje de esos inversores lo ven como una pérdida. No porque lo sea, pero lo sienten así. Porque lo sienten así y eso les puede hacer llevar algo, ¿no? Entonces, tranquilidad, hay que saber, uno tiene que invertir siempre para el medio y largo plazo, elegir una estrategia muy diversificada donde no tengas que apostar específicamente a que algo ocurra, y saber que uno no invierte para un 10 o un 20, yo lo que hago con clientes es que uno invierte para un 50, un 100, un 150, y para eso se requiere tiempo. Correcto. Puede haber hay dos formas de salirse o entrar en el mercado. La primera es en términos absolutos, que es la que estáis comentando, y la otra sería la de no salirse pero sí moverse. También puede haber muchos inversores que digan, bueno, vale, no me voy a salir porque sé que tengo que estar invertido, pero dime cuál de vuestras carteras es mejor. O si estoy en la 1 me voy a
a la 5, si estoy en la 5 me vuelvo a la 1, a ese tipo de inversor que quizás sí que quiere estar, pero está nervioso y está tratando de adivinar cuál es la mejor cartera, ¿qué le podemos decir? Yo creo que hay que siempre distinguir la diferencia entre lo que tú creas que va a ocurrir en una clase de activo, que bueno, si ya tenemos difícil saber qué es lo que va a ocurrir mañana, pues bueno, que se quiera aventurar y decir cuánto va a dar la renta fija en el 23 y cuánto va a dar la renta variable en el 23, pues es aún más difícil porque no sabemos qué va a ocurrir ni con la inflación, ni con los bancos centrales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que separar eso del riesgo que uno pueda asumir. Si uno quiere obtener las máximas rentabilidades y es capaz de tolerar vaivenes o caídas, pues uno va a una cartera más arriesgada. Que no, pues uno tiene que ir a una cartera más conservadora. Entonces yo creo que lo principal es siempre separarlo y puede ser que ese evento lo que haga es que uno se plantee si el nivel de la cartera que ha elegido es el correcto. Me explico. Todo el mundo, cuando tú preguntas cuánta rentabilidad quieres, te va a decir que la máxima. Es normal. Alguien prefiere un 10 a un 5. Pero claro, cuando le hablas de caídas y le dices que una cartera históricamente puede caer un 20 y otra cartera puede caer un 40, ahí cambian las cosas. Entonces quizás también es tener una conversación más profunda acerca de, oye, ese 10% voy a tolerar un 50% de caídas. Si la respuesta es no, no debería estar una cartera 100% renta variable. Por una cartera de 100% renta variable, pues puede caer un 50%, no ocurre siempre, la media está en torno al 35%, pero sí que puede caer a esos niveles, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que siempre pensar en riesgo, en gestión de riesgos, en qué uno puede tolerar desde el punto de vista honesto, no desde el punto de vista de lo que uno quiere obtener. Es decir, riesgo y rentabilidad como parte de una misma moneda, ¿no? Pero siempre dentro de lo que se entiende como pérdida momentánea y latente, porque al final muchas veces, sobre todo cuando empiezas a hablar con gente que se acerca a este mundo, pero desde el desconocimiento, y se le habla, no, pero tienes que tolerar caídas del 50%. No quiere decir que tú vayas a tener que materializar una caída del 50%. Quiere decir que durante el periodo de maduración de tu inversión va a haber momentos en los que te asomes a tu cuenta y veas que se te ha caído un 40%. Pero eso no quiere decir... O sea, si en ese momento te asustas y vendes, ahí sí has realizado las pérdidas, ahí ya no hay marcha atrás. Acabas de perder el 50% de lo que habías invertido, pero si tú lo mantienes, o incluso si más o menos tienes un conocimiento de cómo ha funcionado el mercado durante los últimos 200 años, hablabas tú de los últimos 15, pero vete a los 200 y ves lo que han hecho los mercados después de momentos de importantes caídas y dices, hombre, pues a lo mejor ahora que está cayendo el mercado un 40%, pues a lo mejor, mira, tengo aquí esta posición de liquidez, pues voy a aprovechar ahora para aprovechar este buen momento de mercado en el que tengo unos descuentos tan grandes para intentar obtener pues rentabilidades mayores a futuro. Este caso, que a mí me parece paradigmático, ¿vosotros lo observáis en algunos inversores? ¿O más bien es el contrario? Gana siempre el miedo en los momentos de caída y las ganas de retirarlo, ¿no? Parece esa fuerza que nos impulsa a darle al botón de retirar. ¿Cómo lo veis? La verdad que nosotros, la mayoría de inversores no están ni en un caso, ni en un extremo ni en el otro. La mayoría de nuestros inversores lo que hacen es aportar regularmente. ¿Quién lo hace? La mayoría de los que aportan regularmente lo hacen mensual. Y los que no lo hacen, hay quien lo hace semanal, quizás sea exagerado, pero tienen que hacer mensualmente, cuando principios de mes, que suele coincidir con cuando cobras la nómina, descuentas los gastos que sean, y lo primero que haces es esa fórmula de pre-ahorro orientada a la inversión, ¿no? Nada más empezar el mes, Pimba. Pues pim. Y lo que hace es crear un hábito que no tan solo es bueno técnicamente a nivel de gestión de riesgos, porque despromedias automáticamente los puntos de compra, los valores de compra en cada aportación, con lo cual que el mercado sube o baje, realmente tu rentabilidad obtenida es más estable a lo largo del tiempo, sino que directamente te evita pues esa sensación totalmente humana de sentirte incómodo ante la toma de una decisión, que viene a ser básicamente todos los meses tener que decidir o tener la duda de si el día 1, el día 2 o el día 17 del mes es el momento mejor para invertir, ¿no? Entonces, una vez que hayas entrado en ese hábito, lo más beneficioso, que es lo que suele ocurrir, es que las personas directamente se olvidan de ese problema, porque ya tienen una solución
no tan solo eficaz, sino definitiva a lo largo del tiempo. Paradójicamente, podrías estar toda la vida, 50 años, haciendo lo mismo, sin enterarte, sin hacer nada, y lo que obtendrías al final del camino es una rentabilidad pues muy cercana a esos parámetros que ha comentado antes Kevin sobre 15 años, pero proporcionalmente y además exponencial por capitalización de intereses a los 30, 50 años, ¿no? Y además vivir ese camino de forma totalmente inmune a lo que es la evolución de los mercados o las contingencias de determinadas épocas que son menos agradecidas para un inversor como la que estamos viviendo, es decir, cuando hay más incertidumbre, y básicamente olvidarte de ello, ¿no? Y esa es no tan solo la forma más utilizada por nuestros clientes, sino es que la que nosotros recomendamos, porque como decía Kevin, es tremendamente eficaz cuando la llevamos a la práctica, tanto desde el punto de vista meramente técnico de inversión, como desde el punto de vista emocional, que quizás para inversores menos expertos sea el componente más importante a gestionar a la hora de invertir. Y luego otro asunto que sí que me gustaría poner encima de la mesa, porque es otra de las preguntas que nos hacen, y reconozco que a mí es la parte que más me cuesta explicar, o al menos hacerme entender, y es, además suele venir esta duda de aquellos que todavía no han tomado la decisión de inversión y que se lo están pensando, y es, no, ahora vienen mal dadas, o bien me espero a que el mercado termine de caer y entonces en ese momento ya ahí me meto, ¿no? Ahí es cuando tengo yo que invertir en gestión pasiva, o ese otro que hemos dicho, no, pues ahora con la incertidumbre que hay, espérate a que cambie. Entonces tú le cuentas las caídas del mercado anteriores, cómo se recuperó el mercado, les cuentas, dice, bueno, pero chicos, es que ahora tú no puedes saber si va a caer más este año o no tienes una bola de cristal. Ya, pero hay un consenso de que va a haber una recesión. Bueno, pues espérate, porque ahora de repente al Banco Central Europeo le da por volver a bajar los tipos de interés, tienes una revalorización enorme de mercado, crees que te la has perdido, inviertes otra vez en momento de pico y luego vuelve otra vez la caída, ¿no? El rebote famoso del gato muerto. Es decir, ¿por qué cuesta tanto hacer entender esto? Y hacer entender que no existe una bola de cristal, que es dificilísimo hacer market timing, que es dificilísimo encontrar el momento y que, oye, ya has visto caídas, ¿no? Todo el mundo está nervioso. El IBEX 35 ha pasado, por poner un ejemplo, ¿no? El más cercano, de estar por encima de los 9.000, estar ahí peleando por los 9.500 a caer otra vez en los 8.000 y 8.000 y pocos, ¿no? Pues oye, pues mira, tienes un buen momento, el mercado ha caído, sigues ahí, tenías tomada ya la decisión de invertir, hazlo ahora. Como decía Kevin, igual, pues oye, si tienes miedo o no estás seguro, invierte con una parte más pequeña de todo lo que tenías pensado y oye, que vuelva a caer más el mercado, pues vuelves a invertir y si no, pues ya tomas el hábito y vas invirtiendo. Pero no sé si a vosotros os pasa, Domingo, yo creo que a ti también te ha pasado recientemente, es muy difícil hacerle entender esto a la gente porque siguen empeñados en que es mal momento y que hay que esperar un momento mejor, ¿no? Pero yo creo que está muy relacionado con lo que tú has hecho, has tocado en esa tecla, ¿no? De acerca de caída. La caída, que es una cuestión de que cae y vuelve a subir, ¿no? Entonces yo creo que es como que quieren evitar la pérdida a toda costa, y eso tiende a meterse en la propia psicología del individuo y nos hace no ser racionales y a obviar la evidencia empírica, porque si los hechos, la evidencia te está diciendo que nadie es capaz de identificar el suelo del mercado, ¿por qué hay tanta gente intentando identificar el suelo del mercado? Es que es lo opuesto a lo que la evidencia te dice. Fijémonos en el caso del 2008, que es que yo creo que es muy pertinente. En el 2008, cuando había que comprar el mercado, era en marzo-abril de 2009. En marzo-abril de 2009, no sé los que os acordéis, yo sí me acuerdo vivamente de ese momento en el tiempo, os garantizo que no era muy positivo el ambiente que había en los mercados. De hecho, estábamos pensando en quién iba a ser, a pesar de que ya Lehman se había quedado pues, unos meses más en el tiempo, era una cuestión de que la recesión iba a venir, malos números, quién iba a ser el siguiente. Es decir, era una situación bastante mala. Y habría que estar comprando en el mercado en el marzo del 2009 para haber cogido el mínimo suelo del mercado. Sabemos también por las cifras que el inversor español empezó a entrar sistemáticamente en el 2013. O sea, fijaros, del 2009... abril al 2013. Oye, que son 4 años. Son 4 años de subidas donde ya habríamos estado
ya no tan solo por encima de la propia caída, y vuelvo a repetir, las caídas fueron del 30, 40, 50% de renta variable, sino que nos volvimos a recuperar y estábamos en un más 20, más 30, en el momento en que el inversor entra definitivamente y dice, ahora es un buen momento para invertir. Entonces, toda evidencia te dice que el inversor compra arriba del mercado y vende abajo del mercado. Y eso es así. Y si no lo fuese, entonces lo veríamos en los datos. Veríamos cómo claramente, bueno, el inversor retail pues estaría batiendo a todos los fondos de inversión en España. Hombre, es que Claro. si hiciera lo contrario, es que sería maravilloso, claro. Y ojalá hiciera lo contrario, pero entonces lo veríamos, entonces tendríamos que ver las cuentas de broker de todos los españoles y veríamos que tienen unas cifras pues que son el doble o triple buenas que los fondos de inversión en España. Y todos sabemos que no es así, ¿no? Es decir, Se acabaría la profesión de asesor financiero. También depende de un factor que a nosotros desde FinCENS, por la estrategia de inversión que tenemos, nos parece, lo damos por hecho, ¿no? Que evidentemente nosotros afirmamos con mucha asertividad de que los mercados caen y luego, pues al cabo del tiempo, no tan solo vuelven a recuperar, sino pues dan un 200% más, ¿no? Claro, pero eso es nosotros. Es decir, un inversor que estuviera invertido en una acción X o en un fondo X, no es obvio que le pase esto, es decir, que después de una caída haya una subida suficiente para recuperar o incluso tan fuerte para generar rentabilidades muy positivas, ¿no? Entonces, yo entiendo también que un componente de experiencia de proximidad, donde un inversor, o bien por haber vivido esa situación él mismo, o alguien cercano a él, donde estaba invertido en X fondo, en X acción, ha caído algo y luego han pasado años y ahí se ha quedado, le resulta difícil abstraerse de esa situación personal y mirar una evidencia empírica aplicada a otra estrategia de inversión que no era la tuya ni la de tu primo, la de la persona que lo tuviste al lado, ¿no? Entonces, eso es cierto en general, pero es más cierto dependiendo de si estás invertido de forma globalmente y correctamente diversificada que no. Porque no es lo mismo que, por ejemplo, un evento puntual como el que que ha ocurrido en estos últimos días. Las quiebras en Estados Unidos, ¿vale? Obviando la de Credit Suisse. Hicimos un análisis interno y nuestra cartera tiene una exposición directa, ¿cuánto era? El 0.1%. 0,01. Claro, o sea, 0,01, vamos, nada, vamos. Entonces, claro, estar invertido en una cartera así, cuando pasa que quiebra una entidad o quiebran varias entidades financieras, que no de textiles, ¿vale? Financieras, cuyo impacto puede ser enorme, mucho más grande, y sabes que tienes no sabes cuál va a ser ni cuándo va a ser, pero si es que va a ser, me va a afectar un 0.01 de forma directa. Indirecta es otra historia, pero ya de forma directa, entonces eso te hace no tan solo dormir más tranquilo, sino sabes que mecánicamente la estrategia está construida para que si baja puedes dormir tranquilo, vas a bajar tú también, evidentemente, menos estadísticamente los demás, y además si hay un evento de quiebra, pues no se va a comer toda tu cartera una parte importante, sino una fracción, y además tienes esa, llamémosla la certeza, entre comillas, de que cuando aquello se recupere, primero que se va a recuperar, y segundo que si tú te mantienes invertido y no te sales de la ola, pues vas a acabar más alto, y no necesariamente es de aplicación a todas las estrategias de inversión. Por eso entiendo también que hay cierta reticencia o resistencia de parte de muchos inversores a entender e interiorizar totalmente este principio, porque no coincide con la experiencia más próxima que pudieran haber tenido. Sí, no solo no coincide. A ver, yo creo que uno de los problemas de los inversores es decías tú antes, el miedo a equivocarnos. O sea, estamos obsesionados con que tenemos que conseguir algo que sea seguro lo que va a ocurrir, y además nos da miedo equivocarnos. A mí me da la sensación, porque luego nos echamos la culpa a nosotros mismos porque sentimos que la cosa ha ido mal por nosotros, que no tiene nada que ver. Pero no sé muy bien qué es lo que vosotros le podéis decir al inversor para esta idea de que lo importante es el proceso, lo importante es que te fijes unas metas, lo importante es que tengas unos objetivos, y si eso lo haces bien, las cosas pueden salir bien o mal. Lo normal es que salgan bien con este tipo de estrategias de las que hablábamos a largo plazo, renta variable.
pero que incluso así podrían llegar a salir mal, pero no sería culpa tuya. Es que el mundo es impredecible y eso es algo que es insuperable. Y me da, no sé, yo creo que el inversor medio español, este tipo de ideas le cuesta muchísimo asumir que no hay nada seguro. A mí la pregunta que me hacen más recurrentemente, una de las que me hacen más recurrentemente, es dime algo que sea 100% seguro. Y además me dicen, no me importa perder no me importa no ser el que más saque, pero quiero algo que sea 100% seguro, que nunca vaya a perder. Y les digo no, y no lo sé, y parece que no se lo quieres decir. Te miran con cara, venga, tú lo tienes que saber. Y yo, que no, seguro que tú estás invertido ahí. Y no les consigues convencer de que no hay un activo 100% seguro. Pues miremos el caso de Credit Suisse, una marca muy importante. Sí es cierto que llevaba años, digamos, en aguas más complicadas, ¿no?, que los demás, pero una marca importante de nombre de un país que es Suiza. O sea, que lo más seguro es Suiza. A mí claro, eso es así. Claro, a mí me dicen, lo más seguro es Suiza. A priori, un depósito o la cuenta corriente en Credit Suisse, banco suizo de toda la vida con grande marca, es lo más seguro que hay. Y en 2 días ha acabado como ha acabado. Evidentemente, llevaba tiempo en dificultad, pero desde el punto de vista del ahorrador, el inversor retail, es decir, tú tenías el dinero en un banco que consideraba el más seguro posible y en 2 días te has enterado de que a lo mejor no tienes nada. Otra cosa es que se haya reaccionado para salvarlo, pero podría haber sido lo contrario, ¿no? Entonces, claro, ese es el caso más evidente, ¿no? De que cuando buscas algo seguro, a lo mejor aparente, incluso en ese caso que te parece que es, a lo mejor es que puedes estar muy equivocado, ¿no? Lo que pasa es que hasta que no ocurra, pues no te das cuenta, ¿no? Y digamos, llamémosla asimetría en la expectativa de rentabilidad que tiene una persona y la poca resistencia que tiene, digamos, al riesgo o llamémosla a la disciplina que tiene que mantener el proceso, para nosotros es como, ¿por qué a todo el mundo le gustaría tener un cuerpo, digamos, de atleta, pero a todo el mundo le cuesta ir al gimnasio o muchos se apuntan y al cabo del mes no van, ¿no? Ese es el claro ejemplo donde hay una actividad que claramente es beneficiosa para ti, para cualquier persona en términos de salud, de aspecto, de autoestima, llamémoslos como sea, que sabes que si tú mantienes ese proceso de forma disciplinada durante X tiempo te va a dar resultados, ¿por qué no lo haces? Ahora no vas a saber exactamente si vas a adelgazar 3 kilos, 3,5, si vas a coger masa muscular de 4,5 kilos o de 2, pero vas a estar mejor, eso está claro, ¿no? Y no vas a saber si va a ocurrir en el mes 4, 3,5, 7,5, pero va a ocurrir. Entonces, y es un proceso puramente gratis, es de disciplina, de ir X veces cada mes o cada semana y eso va a ocurrir, pero la realidad es que las personas llevadas por esa asimetría de querer algo, además en el cortísimo plazo, pero no asumir ningún tipo de, llamémoslo, precio a cambio, que puede ser simplemente constancia, como en el caso de nuestra estrategia de inversión, lo único que hace falta ni siquiera es decisión, ni siquiera es tiempo, es simplemente quédate quieto, constancia en quedarse quieto, ni siquiera en moverse, ¿no? O sea, ni siquiera de esfuerzo. Muchas veces cuesta porque entre que hay esa inclinación del ser humano en premiar lo fácil y a corto plazo y con menos sacrificio posible, y que hay una falta de educación financiera en este sentido, que de forma más racional quizás te indica que, oye, mira, esto funciona. Pese a que no sepas clavar exactamente qué porcentaje en qué día, pero a la larga funciona y mucho mejor que las demás cosas. Entonces yo creo que se juntan estos dos factores. Solo una cosa, es que a mí el gimnasio me gusta mucho, no solo por esto, sino porque es el ejemplo de cómo funciona nuestra mente también en las finanzas. Yo digo siempre que el 90% de las actividades, no todas, pero el 90% de las actividades que uno hace en el gimnasio las puede hacer en su casa. Quiero decir, que correr, levantar pesas y más o menos te buscas algún tipo de actividad similar, lo podrías hacer de forma bastante similar en tu casa y te cuesta y es gratis. Y una de las razones por las que nos apuntamos al gimnasio es porque si pagas y hay como un entorno que parece que está más establecido, es más fácil que lo hagas. Y desde el punto de vista, aquí se mezclan cuestiones financieras, físicas, no tiene mucho sentido. Te vas al gimnasio y te puedes hacer una máquina de correr y dices, tío, esto lo puedes hacer por la calle gratis, pero no, en el gimnasio lo hacemos más. Sí, bueno, y luego otra cosa, que hablaba Kevin de la falta de la toma de decisión, del miedo que hay a dar el paso, del miedo, decías tú, Domingo, el miedo a equivocarnos, pero no nos damos cuenta de que asumiendo ese miedo y creyéndonoslo y diciendo, no, es que yo soy muy prudente y como soy muy prudente y tengo mucho miedo y me da miedo equivocarme, no, me voy a estar quieto, voy a esperar a un mejor momento del mercado. Eso
es una toma de decisiones casi más arriesgada que la otra decisión, y es algo que nunca vemos, ¿no? Bueno, y también, a ver, yo quería decir varias cosas. La primera, Domingo, cuando la gente me pregunta a mí últimamente en qué le puedo recomendar invertir, es una pregunta muy difícil y yo le respondo con otra pregunta. Digo, ¿cuál es tu plazo? Porque la renta variable resulta ser lo más seguro si tu plazo es largo. Si tú no tu lo plazo vas... es 2 semanas, no. Ahí está, ¿no? ¿Cuándo lo quieres sacar? No, yo mañana, pues mañana nada, en el cajón deja el dinero, es decir, no, ¿a qué plazo queremos? Porque esa seguridad va en función de eso. Luego el plazo, que es el tiempo, es que resulta ser el factor que más... O sea, del que más depende la rentabilidad de tus inversiones. Con lo cual, el año pasado impartimos un curso a raíz del cual, bueno, era un curso con una entidad que quiso colaborar con Value School, y se les enseñó a los alumnos la indexación y la construcción de carteras con fondos indexados, básicamente, ¿no? Y al final los chicos sacaron una idea de que uno se puede componer una cartera eficiente al máximo en comisiones y en rentabilidad. Y eso les llevó a la parálisis por análisis. Es decir, en el esfuerzo de querer invertir en lo mejor en el mejor momento, no estaban invertidos. Claro. Y pasaban meses y yo les digo, chicos, empezad ya, indexados al MSCI World y luego ya iréis tuneando esa cartera, pero estáis perdiendo tiempo de estar en el mercado, que es a la larga, con las aportaciones periódicas, lo que más va a contribuir a vuestra rentabilidad exitosa, favorable, ¿no? Y una cuestión acerca de las aportaciones regulares. Es difícil que el inversor entienda que precisamente, dado que es imposible clavar cuándo es el suelo del mercado, es precisamente la inversión regular con aportaciones periódicas mensuales la que le va a garantizar invertir más cerca de ese suelo. Siempre. Él ha dicho, no, es que el promedio es que la gente invierte 4 años después del suelo, es decir, cuando ya el mercado, pues claro, la gente se espera ese consenso de que ya es un momento favorable para estar en la inversión. Eso puede transcurrir 18 meses desde que pasó ese suelo de mercado que ya está, digamos, consolidado. Si tú inviertes todos los meses tu cantidad, te vas a asegurar invertir lo más cerca de ese suelo que te es posible a ti como inversor ignorante, porque no tienes bola de cristal. Es que además ocurre algo muy interesante cuando haces esas aportaciones regulares. Yo creo que esta cuestión de riesgo, ¿no? Que yo creo que es el fondo de lo que estamos hablando, ¿no? El hecho de que quizás riesgo no sea entendido correctamente, es decir, entienden riesgo como algo seguro, algo que no se mueve, pero que te da mucho. Entonces eso no es riesgo, eso no existe. O sea, algo que no se mueva y que te dé mucho no existe, eso es cero riesgo. Entonces todos tenemos que aceptar un nivel de riesgo. Pero claro, cuando uno aporta regularmente, ya la manera en la que afronta una caída o una subida es distinta, muta de alguna manera, ¿no? Porque el que está aportando regularmente, a mí me lo han dicho algún comentario, algún inversor, me dice, no, a mí no me importa que caiga, porque claro, como yo estoy aportando todos los meses, o sea, que claro, entonces si lo pensáis, lógicamente tiene sentido, porque estás comprando cada vez más barato. Este mes, claro, ¿no? Este mes la participación me sale más barata. Claro, pero al que esté y que lleve mucho tiempo y que tenga un capital, tampoco le importará, porque habrá tenido esa experiencia previa para haber caído previamente, ¿no? Porque supongo que el que habrá entrado más fuerte, pues sabrá eso. Entonces yo creo que es una cuestión de aprender. Desgraciadamente yo creo que muchos de los problemas que tenemos en ese sentido es que no tenemos suficiente conocimiento financiero, pero porque no se ha enseñado, aparte de no enseñado, yo creo que demasiada poca parte de la población está invertida, desgraciadamente. Si lo hubiéramos estado, pues, y si alguien hubiera estado en el .com y en la crisis financiera, yo creo que esta crisis se la toma de otra manera. Sí, no, estoy convencido. Lo que está claro es que iniciativas como Value School, iniciativas como este programa, bueno, pues intentamos aportar ese granito de arena para ir solucionando esos problemitas de cultura financiera, problemones que tenemos en este país. Giorgio y Kevin, muchísimas gracias de verdad por querer de nuevo estar aquí en Tu Dinero Nunca Duerme y acercarnos, además, en estos momentos de tanto nerviosismo en los mercados, bueno, pues estos tips, estos conocimientos que tanto nos ayudan a seguir viendo crecer nuestro patrimonio a lo largo del tiempo. Muchas gracias a los dos. Un placer, gracias. Un placer. Nos vamos a la tertulia. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues oye, qué interesante, ¿verdad? Todo lo que nos han comentado Giorgio y Kevin. Es curioso cómo hay una cosa que se repite en cada uno de los programas que vienen los amigos de Finicens, que es tratar de darle sentido común a esas situaciones de mercado que
parece que es el menor de los comunes, el sentido que le dan muchos inversores, sobre todo noveles, a sus decisiones. En fin, vamos a entrar ya en momento de tertulia, y para la tertulia me he traído a un amigo de la casa, hacía mucho que no venías, José Trecet, de Preahorro, también colaboras con Rankia y con Tu Dinero Nunca Duerme, así que muy bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Tema muy interesante el que hemos puesto hoy encima de la mesa y que ya empezamos, por favor, ahora sí que sacad los cuchillos y lo que queráis y hablamos de este tema. Yo creo que es muy interesante. A mí me ha llamado la atención que uno de los debates al que más estoy asistiendo en distintos foros, en distintas redes sociales es: momento de incertidumbre financiera, momento pésimo para la gestión pasiva. ¿Por qué? ¿Por qué se plantea esto? Bueno, pues porque los mercados caen a cuchillo a lo mejor, algunos de ellos, y los índices que son los que en teoría representan esos mercados, pues caen en consecuencia. Pero vamos, es que eso es la naturaleza del mercado. La gente todavía sigue esperando la fórmula mágica para invertir solamente en lo que sube. Y lo que sube siempre, eso no existe. No solo eso, sino que como lo hemos dicho mucho, los productos que mejor van son los que más han subido en el último año y medio, que es precisamente lo que debería ser. Es como ir a comprar la ropa cuando está más cara, pero es lo que hace la gente en los mercados. No tiene mucho sentido, pero es lógico que ahora sea un momento complicado para la gestión pasiva, en el sentido de que haya salida de fondos netas, porque la gente tiene miedo, ve que cae y se va. Si es que llevamos, iba a decir 200 años, no sé si 200 años, porque los datos sí son de 200 años, pero no sé si hace tanto nos manejábamos de la misma manera, probablemente sí, pero desde luego en los últimos 70, 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, los mercados, que más o menos esos mercados ya modernos, con mucha información, se han comportado de forma constante. Cada vez que un producto lo hace mal durante un periodo de tiempo relativamente corto, hay una estampida de inversores. Y a la inversa, cuando lo hace bien, entra todo el mundo, compran caro. Sí, además con esto de la gestión pasiva pasa que mucho inversor que está en gestión pasiva, pensamos que es gente que está en gestión pasiva por simplificarse la vida, no querer entender cómo funciona un fondo, una acción, en el buen sentido. Es decir, es gente que tiene un perfil de inversión más conservador, pero que al final ha hecho pues imaginemos con Finicens, ha hecho el perfilado, le ha dado un perfil arriesgado, o un pelín más arriesgado de lo que él realmente pensaba, y en cuanto ve caídas se va del mercado. Entonces también hace que haya ahora mucha este debate, y bueno, y luego también que yo creo que la gente de la gestión activa estaba con el cuchillo esperando. Yo tengo conocidos dividenderos que últimamente pues están riendo un poco de esto, con razón o no, pero sueltan sus pullitas, vamos. Sí, a ver, pero es que eso, volvemos a lo mismo. Si tú has hecho bien el proceso, si tu activo, el que más te pega a ti, por esa poca sofisticación, si tú quieres algo sencillo, es la gestión pasiva, no te deberías poner nervioso. Yo iba a hacer no sé cómo decir, no sé si el contraconsejo o el contraconsejo desde una radio, que es decir, la gente que apague la radio, que no era el periódico, de verdad. Yo hay muchas veces que me dicen, pero bueno, ¿tú cómo lo ves? No sé qué. Digo, yo preferiría no verlo. O sea, como periodista me tengo que enterar de lo que está pasando. Pero claro, como inversor, yo prefiero, o sea, si yo no tuviese el trabajo que tengo, yo no leía ni un día las noticias ni de Credit Suisse ni del Banco Central Europeo, me da exactamente igual. Como inversor, y además lo digo sinceramente, es que ni las miraría. Yo en esto siempre tengo sentimientos, que lo escuchen. Tengo sentimientos en contra, por favor. Sí, este programa siempre encienden la radio los domingos, una vez a la semana. Porque les vamos a tranquilizar, nosotros les ponen nerviosos. No se lo pueden perder. Preahorro, Value School y Tu Dinero Nunca Duerme, ese es un Luis Fer, básico. Permíteme decir una cosa. La semana pasada me invitaron a dar una charla en un colegio mayor. Perdón. Y al término... No, al tuyo ya fui y pasamos muy bien. Y al término de la... Marqués de la Ensenada. Sí, señor. Y a Enrique se llama, ¿no? Me parece. Sí, Enrique Romero. Un tipo estupendo. Bueno, pues al final de la charla me ofrecieron un convite y las chicas, porque era un colegio de chicas, todas me preguntaron por el Silicon Valley Bank. Y cómo es que les estaba yo enseñando a invertir cuando había pasado lo que había pasado, que estábamos al borde quizás de una crisis sistémica. Yo digo, mira, apagad la radio, apagad la televisión. Precisamente eso es lo que está haciendo que muchos no os atreváis a dar un paso en una experiencia que es sencilla de entender y que os va a acompañar toda la vida con mucha probabilidad de que sea muy rentable. Claro, pero yo fíjate, o sea, vamos a ver, efectivamente,
sobre todo desde el punto de vista del periodista, que está todos los días y que además tiene que analizar, tiene que dar las noticias y, a ver, no nos engañamos, evidentemente que haya caídas en los mercados no dejan de ser malas noticias. Eso significa que se pierden miles de millones de euros, que hay compañías que sufren, pero ojo, que tú como inversor particular, y más si estás participando de una estrategia en la que precisamente unos eventos de estas características no tiene que acabar con toda tu rentabilidad per se, porque no estás invertido en 4 acciones que han caído nunca más se van a recuperar, o en 4 compañías que han quebrado y nunca van a volver a renacer, sino que estás invertido prácticamente en todo el mundo. Fíjate, hoy estaban con nosotros Finicens, 20.000 posiciones en todo el mundo, expuesto a todos los activos, renta fija, renta variable, redes inmobiliarios, materias primas, absolutamente todo. Entonces, en esa situación se te caen los mercados y es como si llegaran las rebajas. Y resulta que todas esas chicas de las que hablabas del colegio mayor, seguramente el primer día de rebajas están todas en el ordenador comprando en Zara. Bueno, o en Zara o en cualquier otra tienda. Sí, en Shein ahora. Cualquiera, el primer día de rebajas, pum, 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 y en los últimos días, para aprovechar las terceras rebajas, todavía más. Y resulta que los días que salen estas noticias, que para mí es como si dijeran, vienen rebajas en el mercado, y más para estrategias súper diversificadas, todo el mundo se asusta, pero chico, o sea, que se abren las rebajas. Yo no sé si van a durar 1 año, 2 meses, 6 meses, 18 meses, da igual, pero lo que se está anunciando es que es un buen momento. Si ya estás invertido y puedes invertir un poquito más o puedes seguir manteniendo tu estrategia de inversión, puedes vivir más tranquilo de que estás aprovechando mejores momentos de mercado. Pero esto, metérselo a la gente en la cabeza resulta, de verdad, muchas veces agotador, ¿no? Es muy complicado porque al final tú lo que ves es que esto cae y estoy comprando algo que mañana igual vale menos. Eso es. Cuando en realidad, efectivamente, lo que tienes que hacer en estos momentos es comprar más. Es decir, redoblar un poco el esfuerzo y meterle un poco más de dinero, pero es muy complicado para una persona normal verlo, y más ahora. Y también es cierto que los periodistas sí que jugamos nuestro papel, en el sentido de que claro, la noticia es Silicon Valley, tú tienes que hablar y tienes que informar sobre ello, y eso, pues quieras que no, pues crea miedo. Pero claro, hay que saber verlo con perspectiva. Claro, si tu perspectiva es a largo plazo, lo que pase hoy, pues te da igual, tú vas a necesitar el dinero dentro de 20 años, no ahora. El problema es el plazo, ¿eh? Lo ha hecho muy bien, Luigi. Pero no solo el plazo de la inversión, que también, sino el plazo de la mirada. Sí. Es decir, hay gente que fríamente en su casa o cuando le planteas estas cuestiones te dice, mi plazo son 20 años, él cree que su plazo son 20 años, o sea, su plazo financiero son 20 años, pero su plazo psicológico es la semana que viene. Entonces no correlacionan. Entonces toma decisiones absurdas, aunque luego el tipo tranquilamente tomando una cerveza te va a asegurar que sí, que él está invirtiendo a largo plazo, que no es que quiera ganar todos los meses, pero su plazo psicológico constante de toma de decisiones es 1 semana, 1 mes, y eso es muy difícil quitarlo. Eso, y yo lo comprendo, ¿eh? O sea, yo cuando decimos, no, hay que estar tranquilo, no, a ver, yo cuando probablemente la crisis del COVID ha sido la que a mí más me ha afectado como inversor, pero yo cuando en marzo del año 2020, marzo-abril, yo tenía caídas en mis fondos, algunos de ellos de 40, 45, 50%, yo no estaba nada tranquilo, yo estaba nervioso, veía caídas muy potentes en fondos que yo creía que nunca iban a tocar esos niveles y tuve muchos momentos de dudas. Yo afortunadamente, probablemente haber repetido esto tantas cosas me ayudó, pero no, de tranquilidad no. Otra cosa es que debes estar inquieto, pero quieto también. Bueno, y hacer un poco lo que decía, ¿no? ¿Quién era? Vicente Baró, el que hablaba de su carta, su famosa carta. La famosa carta, que estaba pensando ahora en ella, según lo decías. Pero ya me imagino a Domingo coger la carta ese día, romperla, sí, tirarla a la basura y decir, ¿por qué escribiría yo tantas tonterías? No, hombre, no, pues sí hay que tener esos cuidados. Es verdad que el conocimiento, fíjate, ¿no? Que un tipo como Domingo, que ¿cuántas veces hemos dicho esto en el programa, Luigi? Domingo, pues millones, ¿no? Desde que arrancamos Tu dinero nunca duerme. Y es verdad que el día que llegan las caídas, sobre todo porque yo creo que también arrastras a mucha gente contigo, ¿no? Y arrastras a tu familia, probablemente a... Entonces, claro, tú dices, bueno, yo me creo lo que he hecho, esto es una tormenta que va a pasar, este menos 40, yo también he visto menos 40 en la mía, este 40% de pérdidas pues terminará pasando, ya se convertirá en beneficio, pero claro, te lo tienes que explicar a ti primero. Luego intentar que la que tienes al lado no se entere. Y si se entera, explicarle que eso que has hecho no es... Entonces,
Yo ahí entiendo sí, ¿no? Fíjate, Luis Fer, yo creo que una de las cuestiones que ayuda más a lidiar con estos momentos de zozobra inversora es saber en qué estás invertido. Si tú entiendes que la renta variable al final son negocios, son empresas, que tienen detrás dueños, que tienen empleados, que tienen clientes que compran sus servicios, que el interés de esas empresas es capear el temporal y seguir a tope vendiendo más que antes a más clientes, es decir, si entiendes eso, puedes ver que todo en el sistema está planteado a priori a favor para que eso sea algo momentáneo, un mero bache y todo continúe, ¿no? Creo que es que estás invertido en eso, en máquinas de generar riqueza a base de satisfacer demandas globales, internacionales. Y eso tiene un ímpetu, una inercia tremenda, que es la inercia de la prosperidad en las sociedades capitalistas, en cuyas empresas invertimos, ¿no? Entonces creo que son suficientes elementos como para estar bastante seguro pase lo que pase. Y si viene el cataclismo de la invasión alienígena o de que el mundo se socialistice de la noche a la mañana, eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Lo verás venir y bueno, ya tomarás medidas, pero eso es de lo posible muy improbable. Que la sociedad se socialistice. Uf, ya me has metido el miedo en el cuerpo. Que el mundo se venezuelice. Eso no va a pasar de la noche a la mañana. Bueno, pues aquí los tenemos en el gobierno. No, pero está pasando poquito a poco, por episodios. Como bueno, ya has dicho, ya va poquito a poquito, vamos por fascículos. Tomas tus decisiones. Oye, me voy a no sé dónde, que si Andorra, Luxemburgo, es decir... Perdón. José. No, bueno, un poco decir lo que decía Luis, al final esto es cuestión de plazo y cuestión de saber que estás invirtiendo en empresas que van a hacerlo lo mejor posible, etcétera. Yo el otro día le explicaba a mi hija que me dijo, oye papá, ¿y tú quieres tener un trozo de McDonald's? Entonces me aprovecho para explicarle que era McDonald's, cómo decir los negocios, tal, y cuando lo explicas te das cuenta y dices, jolín, vale, ahora habrá caído, que no ha sido el caso, pero puede haber caído, pero entiendes el negocio que hay detrás y entiendes lo que está haciendo. Y con un fondo indexado, aunque sea un fondo indexado, es lo mismo, un fondo indexado invierte en empresas. O sea, no es otra cosa diferente. Permitidme una postilla. Yo esto lo vi con el confinamiento en marzo de 2020. Los anaqueles de las estanterías de mi supermercado del barrio estaban vacías un día y medio. Al día 3 ya las empresas se habían puesto en marcha para volver a abastecer de alimentos los arcones de congelación, todo. Es decir, hay un sistema que está ahí para que todo siga igual. Bueno, no me puedo resistir, lo siento mucho, pero es un programa de finanzas y un programa de inversión y de cultura financiera y estamos hablando de un miedo real en el mercado. Quedan exactamente 8 minutos de programa y en los próximos 8 minutos sí que me gustaría hacer una pequeña ronda de cómo veis vosotros la situación, de vamos a aterrizar esta posible crisis financiera. ¿Creéis que estamos ante una crisis financiera similar con sus propias características a las que vimos en 2008, que es lo que están adelantando más de un analista? ¿Creéis que vamos a ver un impacto en los mercados en el corto y medio plazo fuerte? ¿O cuál es vuestro punto de análisis en este caso? Ya sé que sacar la bola de cristal es absurdo, pero sí me gustaría conocer un poco vuestro análisis de lo que está sucediendo. A ver, yo tal y como lo veo, pienso que estamos en una situación parecida, pero no exactamente igual que en 2008, en el sentido de que hemos aprendido de lo que ha pasado, de lo que pasó en 2008, se toman medidas más rápido y de forma más contundente, pero sí pienso que los mercados van a corregir, más que nada porque al final tenemos unos bancos centrales que por mucho que no quieran los tipos de interés van a tener que mantenerlos altos, no creo que lleguemos a un 4%, pero 3,75 no me extrañaría verlos, es decir, que suban 25 puntos más y que los van a mantener un tiempo. O sea, yo no espero que bajen rápidamente los tipos de interés, con lo cual al final eso va a afectar a los mercados negativamente y yo creo que nos espera un año complicado. No creo que haya caídas enormes, pero teniendo en cuenta además la subida que hemos tenido, sí que pienso que no va a ser un año positivo para lo que es la renta variable y luego pues ya para las familias con la inflación alta, tipos altos, pues va a tocar capearlo. O sea, el objetivo del 2% yo lo veo, de inflación lo veo muy complicado, que se alcance en el plazo que ellos quieren tenerlo con las herramientas que tienen ahora mismo. No tengo de verdad, es que no tengo ni idea. Además,
ahora yo voy a hacer ahora mi pronóstico, pero quiero decir esto... No, pronóstico, tu anélisis, ¿cómo Mi lo análisis, ves? ¿Es igual que lo de 2008 o no lo es? No, ¿Cómo? pero que no se me haga... Quiero decir, que el que me escuche que me haga el caso, pero de aquella manera, como el que está viendo el chiringuito y uno dice, pues mañana va a ganar el Madrid 3-0, pues ese es el mismo caso que hay que hacer. Vamos a ganar la Champions, y lo sabes. Pues eso, que... me da la sensación de que el sistema financiero ahora es más sólido que en 2008, pero digo, eso es una sensación, porque también es verdad que lo que ha ocurrido en las últimas semanas, y no solo aquí, lo que pasó en Reino Unido en otoño con los grandes planes de pensiones, va asociado a riesgos diferentes de los de 2007 y 2008, porque va asociados a bancos que dicen, yo estoy muy capitalizado, tengo activos muy, muy sólidos, en parte de ellos deuda pública de los, en teoría, mejores pagadores, que es verdad que tú no te anotas pérdidas si aquello llega a vencimiento, pero si tienes que vender antes, pues vas a tener que vender con un descuento muy importante, y ahí sí que te tienes que anotar pérdida. Eso es un poco lo que ha pasado y el gran peligro. Entonces, ¿van a tener que deshacerse muchas instituciones financieras de algunos de esos activos? De verdad, ni idea. ¿Cuántas instituciones financieras siguen teniendo demasiada deuda, y sobre todo deuda pública, que si ahora mismo saliera al mercado tendrían que vender con un descuento? No tengo ni idea. Entonces, mi primera afirmación de que me da la sensación de que el sistema financiero es más sólido que en 2008 está muy matizada por esa segunda intuición de que puede haber muchos que tienen peligro, o sea, que tienen en el balance demasiadas cosas que no deberían tener. Y, bueno, también va a depender de los países. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Yo soy relativamente optimista en esta crisis, pero donde soy menos optimista es en España e Italia. Lo decíamos antes, se lo decía antes a Giorgio antes de empezar el programa. El problema es que como haya el más mínimo movimiento, los dos países que lo pueden pasar peor son España e Italia, pues son los dos países que tienen una situación menos sólida. Bueno, yo no lo sé y para responder también a Domingo diría que, entiéndaseme, que tampoco me importa mucho. Es decir, porque creo de nuevo que el plazo es fundamental y aquí la relación es plazo-volatilidad. Yo diría, a un joven que está pensando en invertir, que tiene 20 años... tienes toda la vida por delante, con lo cual, pase lo que pase, esto va a ser un mínimo bache. Lo que pueda pasar de aquí a 3 años no te va a afectar en gran medida. Solamente una salvedad quizá para aquellos que estén más cerca de su jubilación, ahí el plazo de inversión es más corto y ahí sí, lo que pueda pasar que se derrumbe el mercado o los mercados de aquí a los próximos 3 años, pues evidentemente te va a afectar mucho más. Pero bueno, es que esas personas que están próximas a la jubilación quizá ya tenían que haber estado pensando en variar su cartera para estar menos expuestos a la volatilidad, dado que su plazo de inversión es tremendamente corto. Pongámonos en el caso de una persona de 60 años, pues quizá no es muy conveniente que tenga el 80% en renta variable, sino que haya ya pensado en empezar a recoger y a proteger lo que ha acumulado después de una vida en inversión en los mercados. Con lo cual, pase lo que pase, pues si eres joven, tú tranquilo, esto pasará, tienes toda la vida por delante, y si estás cerca de tu jubilación, pues estas salvedades que he hecho. Si eres jubilado, yo no sugeriría desde luego estar en renta variable ni ahora ni en ninguna otra situación, o tener una mínima parte en renta variable por eso, porque hay que estar menos expuesto a la volatilidad, o así lo veo yo. Sí, hombre, yo creo que la situación financiera y la crisis, este terremoto, esta tormenta, llamémoslo como queramos, básicamente yo creo que lo que está denotando es que el mercado descuenta que aquí hay una patata caliente. Hay una burbuja que está a punto de estallar y que probablemente sea la burbuja que se ha generado en estos últimos 10 años de tipos negativos en deuda pública. Pero ya no porque era el activo que los bancos centrales querían comprar y vender y con el que han estado inundando de liquidez los mercados, sino porque además regulatoriamente se ha favorecido a los bancos para que se inunden ellos mismos de deuda pública y que con esa deuda pública colateralicen todo tipo de productos en el mercado. Esta parte, en parte, valga la redundancia, está detrás de los sucesos de otoño que decía Domingo y mi sensación es que es la gran patata caliente que parece que se está rifando. A mí es la sensación que dices, bueno, a ver quién levanta la liebre y dice, oye, pues toda esta enorme cantidad de activos que hay detrás, pues el rey está desnudo porque ya están descontando mucho valor,
Y ahora habría que ver si hay alguno de esos países que de repente hay duda de que vayan a pagar o no. Y si eso pasa, las fichas de dominó se van. Este es un análisis, una aproximación que hago yo y lo hago yo desde, bueno, pues simplemente, pues como decía Domingo, es mi análisis y no tiene por qué suceder ni por qué suceder como yo lo digo. Pero sí es la sensación un poco que estamos viendo en el mercado. Ahora bien, dicho esto, de cara al inversor, de cara a nuestros amigos oyentes del programa, yo creo que el mensaje ha quedado meridianamente claro. Si ustedes invierten en este momento de mercado o en el de pasado mañana, si están todavía más bajos los mercados y tienen 20 años por delante, dirán, pues fíjate, empecé en un momento extraordinario, porque fueron momentos de caídas de mercado y me aproveché de esa caída cuando luego volvió a rebotar el mercado. ¿Cuándo va a rebotar? Amigo, si tuviéramos esa información, o cuándo va a tocar suelo, amigo, eso es imposible de saber. Por eso siempre decimos que el mejor día para haber invertido fue ayer. El segundo mejor hoy. Y el segundo mejor hoy. Bueno, pues José Trecet, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros y con nuestros oyentes de Tu Dinero Nunca Duerme. Amenazo con volver a traerte muy pronto de nuevo aquí. Encantado. Luigi, muchas gracias a ti también desde Value School. De nada. Hay que seguir los programas de Value School, los podcasts, todo, los cursos que tenéis, que son maravillosos. Esa Matrix, Domingo, ya has terminado con Matrix. Ya terminamos. Ya, pero se cerró la matrícula, ya hasta Navidad, La hasta matrícula. otoño, la matrícula, hasta otoño no estará disponible, que nos escribís algunos, hasta noviembre no volverá a salir. Bueno, y bueno, y un servidor que también se despide de ustedes hasta la semana que viene. Recuerden, volveremos con asuntos de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.